A ver, cuando pensamos en un guerrero vikingo, la imagen que nos viene a la cabeza es bastante clara, ¿verdad? Un hacha imponente, puede que una espada, y cómo no, su icónico escudo redondo. Pero, claro, nos solemos fijar en la madera pintada, en los símbolos que lleva, y casi siempre pasamos por alto la pieza que en realidad era la más crucial, la que definía si ese escudo era eficaz o no en combate. Su corazón de metal. Sí, justo esa pieza metálica que sobresale en el centro. Y ojo, que no es un simple adorno, ni mucho menos. Es una pieza de ingeniería militar que es, la verdad, sorprendentemente sofisticada. Pero bueno, ¿qué es exactamente y para qué servía? Pues se llama Umbo, y su misión principal era doble. Por un lado, proteger la mano que sujetaba el escudo por detrás. Y por otro, que esto es clave, reforzar el punto más débil de toda la estructura, que era, lógicamente, el agujero donde iba la empuñadura. Venga, pues vamos a meternos de lleno con esto. Vamos a ver por qué era el héroe anónimo del escudo, la increíble ingeniería que había detrás de su fabricación, su anatomía al detalle, cómo estaba hecho para el guerrero y, para terminar, su legado táctico. Es que es así, mientras las espadas y las hachas llevan toda la fama, el Umbo era la pieza de tecnología defensiva y, ojo, también ofensiva, que era la auténtica clave. Sin un buen Umbo, el escudo no habría sido ni la mitad de efectivo. Y que no nos engañe su apariencia, porque no era para nada algo simple de hacer. O sea, no era un añadido de última hora. La creación de un Umbo era un proceso larguísimo y muy deliberado. Cada pequeño detalle, desde el material hasta la forma, se elegía pensando en una sola cosa: su rendimiento en el campo de batalla. Vale, vamos a meternos de lleno en la ingeniería, porque el coste en recursos para fabricar un solo arma es que es alucinante, de verdad. Y esto nos da una pista muy clara de lo valioso que era para un guerrero. Bueno, para empezar, y esto es una barbaridad, se necesitaban 40 kilos de mineral de hierro de pantano. 40 kilos. Hay que pararse a pensar un momento en esa cantidad de materia prima, solo para crear esa pequeña pieza metálica. Y es que el proceso de refinado era increíblemente ineficiente. Una locura. De esos 40 kilos de mineral, al final se obtenían apenas 4,5 kilos de hierro que se pudiera usar. Después de forjarlo, quedaba un lingote de 1,5 kilos. Y el Umbo final pesaba unos 300 gramos. O sea, la inversión de trabajo y de recursos era sencillamente enorme. Claro, todo esto nos lleva a una conclusión súper importante. El escudo de madera era un consumible, estaba diseñado para recibir golpes y para romperse. Pero el Umbo, con todo ese currazo que llevaba detrás, era un bien valiosísimo. Un guerrero podía destrozar varios escudos en una campaña, pero su Umbo lo recuperaba y lo volvía a montar en un escudo nuevo, una y otra vez. Vale, ahora que ya entendemos lo valiosos que eran, vamos a analizar su diseño. Porque no todos los umambos eran iguales. Su forma y su tamaño podían cambiar bastante, y cada diseño tenía unas implicaciones tácticas muy específicas. Los hallazgos arqueológicos, de hecho, nos muestran una diversidad increíble. Lo podemos ver en esta tabla. Por ejemplo, encontramos umbos bastante compactos, como uno de Heitabu, que tiene poco más de 12 centímetros de diámetro. Y en el otro extremo nos topamos con ejemplares enormes y súper robustos, como el de l'Île de Jouy, en Francia, que llegaba a los 17,5 centímetros. Y estas diferencias, claro, no eran por estética, para nada. La forma de cúpula, la semiesférica, era la reina de la defensa. Era perfecta para desviar tajos y estocadas. En cambio, la forma cónica, bueno, esa transformaba el escudo en un arma ofensiva porque concentraba toda la fuerza en un único punto para golpear y desequilibrar al rival. Y aquí llegamos a un detalle de ingeniería que es brillante: el grosor variable. Si nos fijamos en los datos, los umbos no tenían un grosor uniforme. Eran más gruesos justo en el centro, donde iban a recibir el impacto, y se iban haciendo más finos hacia los bordes. ¿Qué se conseguía con esto? Pues concentrar la masa justo encima de la mano. Esto maximizaba la protección y el control, y al mismo tiempo ahorraba un peso que era valiosísimo. Pura eficiencia medieval. Pero la eficiencia no se quedaba solo en los materiales, ¿eh? El Umbo estaba hecho a medida. Y no solo para el combate en general, sino para el combatiente en particular. Su ajuste, de hecho, era absolutamente clave para rendir bien. Es que al analizar cientos de hallazgos, los arqueólogos han descubierto algo bastante sorprendente. La gran mayoría de los umbos tienen un diámetro interno que va de los 10,5 centímetros a los 11,5. Esto lo que sugiere es que había una especie de estandarización pensada para la mano de un guerrero. Y bueno, basándose en estos hallazgos y también en la experiencia de los recreadores históricos, se ha llegado a una conclusión muy interesante que han llamado la regla de los 2 centímetros.
Parece ser que el diámetro interno ideal del umbo tenía que ser unos 2 centímetros más grande que el ancho del puño. ¿Y por qué? Pues porque ese espacio era el punto perfecto, el equilibrio justo entre tener control y no machacarse los nudillos con cada golpe. Y es que un ajuste perfecto en combate era vital. Permitía tener un control absoluto para rotar el escudo a toda velocidad, hacer movimientos muy precisos y, como no, minimizar la fatiga. Porque claro, un umbo demasiado grande habría sido torpe, incontrolable. Y esto además nos da otra pista muy importante. Casi con toda seguridad, se usaba con la mano desnuda, sin guantes que comprometieran el agarre. Así que el umbo era, en definitiva, una herramienta multifuncional. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se traducía todo este diseño en el fragor de la batalla? Y sobre todo, ¿por qué acabó desapareciendo de los grandes escudos? Pues como podemos ver, su función principal era sin ninguna duda la defensa, eso de desviar golpes. Pero también era un arma secundaria para golpear y además una pieza clave en tácticas de formación como el famoso muro de escudos, donde la solidez del centro era fundamental para no romper la línea. Claro, la pregunta es inevitable. Si era un diseño tan bueno, ¿por qué los caballeros medievales que tenemos en mente, los de las pelis, llevan esos escudos tan diferentes sin hundo? Bueno, pues la respuesta está, como casi siempre, en la evolución de la guerra. El escudo redondo con umbo era perfecto para la infantería, para luchar a pie. Pero claro, con el auge de la caballería pesada, las necesidades cambiaron. Se necesitaba un escudo que protegiera las piernas y, muy importante, que dejara la mano libre para llevar las riendas. Y así nació el escudo de cometa, que era más alargado y se sujetaba con correas al brazo. Con ese sistema nuevo, el agujero central y, por tanto, el umbo, pues ya no hacían falta. El umbo, eso sí, no desapareció del todo, Sobrevivió en escudos mucho más pequeños, como los broqueles, que estaban pensados para duelos y combates a pie. Así que la próxima vez que veamos un escudo vikingo, quizá haya que mirar un poco más allá de la madera, porque en ese pequeño domo de metal no hay solo un protector, hay una pequeña obra de ingeniería, un bien económico valiosísimo y, sobre todo, un arma de precisión diseñada a la medida de la mano de un guerrero.